la grabación. Damos la bienvenida entonces a Sebastián y a Lucas, que está por ahí. Sebastián, en primer lugar, bueno, darte las gracias por haber aceptado esta invitación a estas jornadas de conversación que tenemos con los alumnos de Duoc UC. Como bien te comentaba Fernando, un colega docente, hace 10 años ya que estamos formando técnicos en energías renovables. Entiendo que ustedes ya conocen, a algunos de nuestros alumnos han pasado por la empresa. Pero bueno, la idea de esto, como bien habíamos comentado, es tratar de hablar un poco de qué es lo que está pasando hoy día en el mercado, qué es Rising Sun hoy día, a qué se debe un poco el crecimiento que han tenido, y que nos cuenten, nos vayan contando algunos tips o cosas relevantes que podrían servir a nuestros estudiantes para poder acercarlos tempranamente al mercado laboral. Eso es lo que nosotros queremos, Sebastián. Dentro de los pilares de la formación que tenemos para nuestros estudiantes, es que no sean alumnos que salgan al mercado en forma sin conocer a lo que van. ¿Okay? Y parte de la formación, como te comentaba hoy día cuando hablábamos antes de este conversatorio, para nosotros es muy, muy importante el hecho de que ellos cuando ya, que una cosa es que les entreguemos las competencias dentro del aula y otra cosa es que también ellos sepan y conozcan este ecosistema al cual se van a enfrentar una vez que se titulen. Así que, nuevamente, darte la bienvenida, darte el agradecimiento y me gustaría que tú te presentaras, ¿verdad? Que pudieras decir quién es Sebastián González, Lucas, y que está por ahí también, que puedan presentarse y que nos cuenten un poco qué es Rising Sun hoy día. Ya, pues perfecto. Así que, y bueno, primero, antes de presentarnos también Juan Pablo, y ahí como estaba diciendo también a Fernando, darle las gracias a ustedes también por la invitación. Y nada, como tú dijiste, este ecosistema también lo construimos entre todos, ¿cierto? Y tiene que estar, ¿cierto? Las empresas, las instituciones, ¿cierto? Las universidades, y tenemos que, ¿cierto? Ir generando industria de algo que está en gran crecimiento y tiene un tremendo potencial. Y nada, así que muchas gracias también a ustedes por el trabajo, ¿cierto? Que están haciendo también en la universidad y a los alumnos también que están ahora escuchándonos. Eso, y contar un poquito quiénes somos, qué es lo que hacemos. Bueno, personalmente soy Sebastián González, ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, compañero y amigo y socio con Lucas Besazo. Y hace ya aproximadamente 6 años estuvimos un viaje fuera de Chile y fuimos conociendo el mundo de la energía solar. Fue en Estados Unidos, en el estado de Hawái, en donde es más o menos como un paraíso del solar. Conocimos esta tecnología, trabajamos desde instalador en la construcción, en eléctrico, en venta, en ingeniería, fuimos puerta a puerta, o sea, hicimos cómo funcionaba un mercado un poquito más desarrollado, nos llamó mucho la atención y nada, tomamos la decisión, el desafío junto a Lucas de comenzar esto en Chile, con todos los quizás desafíos que esto conlleva y nada, feliz, súper contento de eso. Así que eso, ahí les vamos a contar un poquito de Rising Sun, un poquito del mercado chileno, pero una breve presentación ahí de mi parte. Y dale Lucas, para que conozcan a Lucas. Bueno, por mi lado, bueno, soy Lucas Besazo, socio cofundador de Rising Sun. Quizás también para ponerlo un poco en contexto, Sebastián hoy en día es el gerente general de Rising Sun en Chile. Yo hoy en día me encuentro trabajando para la empresa, para la casa matriz en Hawái. Estoy en Chile, eso sí, y trabajo remoto, pero estoy encargado del área de servicios. Y eso significa que estoy a cargo del manejo también de los portafolios de proyectos solares que tiene la empresa y me encargo de todo el plan de operación y mantenimiento, de la facturación y de eso. Y claro, como decía Sebastián, es un camino que empezamos juntos hace 5 o 6 años ya y que sin duda nos ha dado mucho para aprender. En un mercado que es súper nuevo como el mercado de Chile, que todavía le queda mucho por seguir desarrollándose. Y nada, feliz también de compartir lo que ha sido nuestra experiencia, lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido y lo que también creemos que es fundamental para el futuro de este mercado. Así que también invitados y bienvenidos a hacer las preguntas y a hacer más toda una conversación más que una presentación y una cátedra de nosotros. Y bueno, y ahí comentar un poquito en Rising Sun Chile cómo nace. Nosotros en general, justo ayer, y le comentaba a Juan Pablo, hicimos también una charla en un magíster en la Adolfo Ibáñez, y que ahí fue como más presentación, esto más conversación. Pero contarles brevemente que Rising Sun, Casa Matriz, parte del año 2003,
ya eso, un poquito antes de que ustedes partieran las clases. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero, y parte con las primeras instalaciones súper precarias en el estado de Hawái. El estado de Hawái tiene varios incentivos fiscales, tiene buena radiación, tiene precios de energía bastante altos, por lo tanto se prueban muchas tecnologías y en general es como es un laboratorio más o menos del solar. Hoy en día, por ejemplo, están instalando las tejas solares de Tesla, ya la primera a nivel mundial. Siempre van un poquito, siempre adelantados con lo que nosotros, o el mundo finalmente va viviendo. Hoy en día tienen más de 5.000 instalaciones y más de 60 mega instalados de proyectos residenciales y proyectos también comerciales, con proyectos más grandes. El año 2016 nosotros comenzamos en Chile. El viaje fue en 2015, el 2016 comenzamos Rising Sun Chile con primeras instalaciones residenciales, ir entendiendo un poquito el mercado, cómo funcionaban las leyes, las distintas instituciones que lo rodean, así como la agencia, la superintendencia, las distribuidoras, los procesos, ¿cierto? Cuánto cuesta, ¿cierto? Los equipamientos, proveedores, etcétera, cómo va este ecosistema, cómo funciona y cómo opera en Chile. Y hoy en día ya tenemos más de 120 clientes, con más de 9 megawatts instalados. Entonces, eso ha sido un crecimiento bastante interesante. Ya somos más de 40 personas en el equipo. Por lo tanto, ha sido un lindo crecimiento y aprendizaje en la industria que hemos tenido. Así que eso es un poquito ya de nosotros y de Rising Sun Chile y también, Rising Sun Casa Matriz. Perfecto. Sebastián, es súper interesante, bueno, Lucas, Sebastián, lo que plantean respecto de que esto parte obviamente en Hawái, el desarrollo que había ya, producto obviamente de incentivos fiscales y ese tipo de instrumentos, pero ya que han pasado todos estos años y con el crecimiento que ha tenido, por ejemplo, bueno, el net billing, por decirlo de alguna manera, hoy día en Chile, ¿cómo creen ustedes que estamos hoy día? ¿O cómo ven ustedes la evolución de la energía fotovoltaica particularmente en este país, tomando como referencia lo que ustedes vivieron o la experiencia que traen desde allá? Claro, es que, mira, o sea, esa comparación yo creo que es una mala comparación porque es como hablar de, no sé, pero es donde uno mira y paneles solares, ¿ya? Son islas, entonces está lleno de paneles solares, no es algo que se haga en Chile, hay un 65% de subsidio, ya no tener un sistema solar tenéis que ser, ya, para no tener, ¿cierto? Por lo tanto, todos tienen, ¿se entiende? Entonces, la comparación acá en Chile, ¿cierto? Ha sido una penetración de mercado, ¿cierto? Mucho más conservadora, con una ley, ¿cierto? Que es net billing, en donde la energía que uno compra es más cara de lo que uno la vende, por lo tanto, la rentabilidad de esos proyectos también no es buena, ya es un net metering, ¿cierto? El net metering es 1 a 1, ¿cierto? El costo de la energía que yo lo compro es el mismo precio al que yo lo vendo. Aparte, tengo un 65% de subsidio del Estado y también federal. Entonces, esa comparación creo que no es buena porque es un mercado muy desarrollado, muy avanzado y en generación distribuida, creo que estamos muy, muy lejos. Lo que sí, y hablando quizás de Chile y en comparación también con otros países también latinoamericanos, sacando un poquito de España y Brasil, creo que somos y México, que son son más grandes y más desarrollados. Creo que Chile está en un buen comienzo, una etapa bastante incipiente en la generación distribuida, con bastante crecimiento, pero todavía falta mucho por crecer, falta mucho, ¿cierto?, por ir potenciando en la industria, tanto a nivel normativo, ¿cierto?, tanto a nivel legislativo, tanto a nivel de educación, ya en cuanto, no solamente, por ejemplo, como este tipo de cursos, ¿cierto?, a nivel lo que están haciendo ustedes, sino también educación cívica sobre esto, qué es energía solar, cómo funciona, cómo se remunera, qué es la ley del billing, ¿cierto?, cuánto cuesta, cuáles son los financiamientos que existen, cuáles son los modelos de negocio que hay detrás. Y para eso se necesitan que muchas entidades se coordinen entre sí, ya sean instituciones en la parte legal, ¿cierto? Tenemos la parte de la tecnología, también el tema bancario, ¿cierto? Los financiamientos, también es súper importante que las instituciones bancarias también entiendan esto, porque eso ayuda, ¿cierto?, a que el ecosistema siga creciendo. Entonces, hay muchas cosas por mejorar, vamos en buen camino, pero sin duda es un desafío importante que tenemos todos de seguir impulsando la generación distribuida en nuestro país. Perfecto. Igual, Lucas. hay algo sí, eso, hay algo que me gustaría comentar respecto también como quizás del aprendizaje de un mercado como Hawái, que es el otro extremo en cuanto a temas de
de ser un mercado muy permisivo y con muchos incentivos, y qué pasa en esos mercados cuando esos incentivos desaparecen. Y también ahí por ahí leí una pregunta que había salido como qué falta en Chile para llegar a ese paso. El desarrollo de la energía solar a nivel mundial empieza con mayor escala en el 2010, con todo lo que fue el crecimiento que hubo en Europa, en España, en Italia, y en mercados también como Estados Unidos, en Alemania también, donde gran parte de ese crecimiento se apalancó en beneficios que habían estatales y de impuestos y descuentos, etcétera, que de cierta manera formaron un mercado muy grande y que avanzó mucho y creció mucho, que igual era necesario en ese momento porque había que impulsar, ¿cierto?, esto para darle escala y que fuese al final algo rentable por sí solo con en el futuro. Y lo que pasó en esos mercados fue que fue tan permisivo y tan incentivo el tema del tema fiscal y el impulso que le dan los gobiernos, que llegó un momento que era tanto el crecimiento que tuvieron que frenarlo. Y fue cuando sacaron esos incentivos que muchos de esos mercados se vinieron abajo, y Hawái es un caso también particular de ese, o sea, particular como ese. Como decía Sebastián, en Hawái había net metering, y el net metering se acabó en el año 2017. Hoy en día hay otras tarifas con las que se puede inyectar energía a la red. Lo que pasó eso fue que de la noche a la mañana cambiaron las reglas del juego, y eso hizo que gran parte del mercado se viniera abajo, y si bien hubo un proceso de adaptación, creó una turbulencia de entre 2 a 3 años que no se sabía para dónde el mercado iba. En parte, el aprendizaje que tomó Chile fue justamente la experiencia de estos mercados, y decidió impulsar una legislación que permitiera que el mercado se desarrollara, pero porque era económicamente rentable y no necesariamente porque dependía de subsidios. Y eso también pasa mucho en Chile, que de repente se critica de por qué no tenemos subsidios estatales para esto, por qué no hay más incentivos de parte del gobierno. Y si bien creo que hay un punto medio, obviamente, y que podrían mejorar los incentivos que hay acá, en ese sentido, el mercado que se ha construido en Chile ha sido un mercado que es súper robusto, porque se ha construido apalancándose en las propias condiciones del mercado, siendo súper competitivo con los precios, incentivando la competencia entre las empresas, también generando un montón de oportunidades para distintos actores como instaladores, financistas, etcétera, y que si bien en un principio fue lento, creo que hoy ha posicionado al mercado de Chile en una posición, en un momento que tiene mucho para hacer, y que no depende ni de la ayuda del gobierno ni de la buena voluntad de ciertos como entes reguladores, sino que el crecimiento y como la consolidación del mercado ha sido súper orgánica. Entonces, en ese sentido, como Chile ha hecho un súper buen trabajo con eso, y creo que es lo que le va a permitir también seguir creciendo y ser un referente también a nivel latinoamericano e incluso mundial. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas, Lucas. Al final, esto de establecer, ¿cierto?, un marco regulatorio, sobre todo para el net billing, donde se definen cuáles son los requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones. Por ende, después la competencia es básicamente en temas de costo. Yo creo que eso ha hecho, bueno, ha provocado dos cosas. En primer lugar, obviamente, que la energía o que la tecnología sea más accesible, ¿cierto?, para todos los chilenos, y por otro lado, en que las competencias técnicas también se han ido desarrollando, probablemente a la par del crecimiento del mercado solar, pero yo creo que hoy día tenemos y somos un país que está mejor posicionado, y como tú bien lo comentas, a nivel latinoamericano probablemente sí lideramos en varios aspectos. En ese sentido, esta competencia, te lo estoy preguntando no por el bienestar, digamos, o por el beneficio directamente de aquellos que compran los sistemas solares, pero a nivel de empresa, ¿cómo les impacta esa competencia que hoy día hay en el mercado nacional, que me imagino que es bastante ruda, ¿eh?, respecto del precio y respecto, digamos, de cuántos dólares por watt me está costando el sistema? ¿Qué me pueden decir de eso hoy día? Y cómo Rising Sun obviamente se plantea esta estrategia comercial para poder llegar, bajar costos y ser competitivo. Claro, eso sí es un punto. Dale, no dale lugar, pero dale. Sí, no, que un poco siguiendo también como el tema de la experiencia también de afuera, eh, como que en ciertos puntos o hasta cierto punto se ha como que se ha pasado la mano en el tema de la competitividad, porque hemos llegado a un punto en que se ha centrado demasiado la competencia en el precio, y hay un punto en que eso ya pasa a ser malo, porque para poder ser competitivo uno tiene que al final empezar a sacrificar calidad o cosas en el sistema, calidad de los inversores, calidad del tipo de paneles, las estructuras que uso, los cables, etcétera.
y de cierta manera eso ha bajado la vara en cierto sentido de la calidad a la que se puede optar como con un sistema estándar en Chile. A diferencia de lugares donde, de nuevo, los incentivos permitían que se usaran mejores tecnologías o hubiesen precios más caros, eso hizo también que los mercados se basaran en el uso de tecnología más confiable, por decirlo así. Entonces, yo creo que por un lado es bueno, pero también yo creo que a Chile le falta, al mercado chileno le falta como pegarse una corregida, y yo creo que va a pasar tarde o temprano cuando empiecen a entender que no necesariamente tengo que hacer el sistema por el menor precio posible, porque al final, y esto nosotros se lo decimos mucho a nuestros clientes, lo barato termina costando caro. Estos no son proyectos que van a estar instalados 3, 4, 5 años, son proyectos que tienen que durar 20 años para al final alcanzar la rentabilidad que uno espera, y eso nunca se va a lograr si es que somos depredadores en cuanto al tema del precio. Y eso es un aprendizaje que creo que todavía va a venir, que Chile va a terminar como entendiendo que va a valer la pena pagar un poco más por al menos ciertos componentes dentro del sistema, como son los inversores y los paneles principalmente. Sí, efectivamente. Y ahí, Sebastián, una consulta respecto un poco de lo mismo. Hoy día, cuando tenemos, por ejemplo, estudios como de índices de precio, por ejemplo, a nivel de mercado, publicados por el Ministerio de Energía, desarrollados obviamente, claro, con aporte ahí de GIZ, cuando tenemos toda la experiencia del programa Techos Solares Públicos, por ejemplo, que empezó, obviamente, a hacer competir en forma descarnada probablemente a los, que probablemente, claro, para los beneficiarios, o sea, para los usuarios en este caso fue bueno. ¿Cachai? Pero para las empresas, ver quizás empresas que probablemente no fueron capaces de desarrollar o terminar de ejecutar ciertos proyectos, o que la rentabilidad de esos proyectos fue prácticamente negativa y que tuvieron que hacer cosas para necesariamente, digamos, ganar algo de experiencia. ¿Cómo enfrentan ustedes esa competencia, digamos, esa rivalidad en temas de precio hoy día? ¿Cómo se logra sobrellevar eso? Claro, creo que el primer punto, bueno, y en ese caso, en esos casos específicos, también hay varias empresas que pagaron, ¿cierto?, por ganarse ciertos proyectos, es decir, están dispuestas a perder plata, ¿cierto?, por tener o adjudicar ciertas licitaciones, sobre todo las primeras, Techos Solares Públicos, que eran bastante como inicial y conocidas. Dentro de, y quería complementando también la pregunta y la respuesta de Lucas, la pregunta tuya, Juan Pablo, y la respuesta de Lucas, hoy en día el mercado en Chile está comenzando. La competencia, efectivamente, existe competencia y en zonas como más urbanas, uno está en Santiago, en Concepción, ¿cierto? Y todo lo que rodea toda la zona cerca de Santiago, pero el mercado hoy en día es muy grande en Chile. Ya estamos comenzando entonces a entrar a decir, bueno, esta competencia es al revés. Hoy en día tenemos que seguir potenciando la energía solar, y si empezamos hoy en día a sacarnos los ojos, ¿cierto? O sea, no va a haber mercado mañana. ¿Ya? Entonces, eso creo que como primera premisa, creo que hoy en día, y nosotros también con las empresas, y por eso también estamos dentro del gremio asesor, ¿cierto? O sea, es decir, cómo potenciamos la industria de la energía solar, que la seguimos haciendo crecer, ¿ya? Porque el mercado es bastante amplio, bastante grande. Dentro de este mercado existen distintas estrategias finalmente comerciales que uno puede tener, ¿ya? Y una de las estrategias comerciales son las licitaciones, ¿cierto? Las licitaciones públicas, eso es desangrarse, eso efectivamente, y nosotros no somos muy fan de ese tipo de proyectos, es decir, no, en general a licitaciones privadas, o sea, perdón, públicas, no asistimos. ¿Y por qué? Porque solamente es un commodity, aquí está lo mismo, ¿cierto? En general, las licitaciones públicas, el servicio que uno ofrezca, la operación de mantenimiento, el producto que uno tenga, o sea, si está certificado en la SEC, que puede ser vietnamita, ¿cierto?, un inversor vietnamita, o un panel también vietnamita, ok. Por lo tanto, es finalmente es desangrarse. Lo que nosotros vamos mucho a licitación privada, y también vamos obviamente con un equipo comercial, estrategia comercial, de ir a distintas regiones y comunas dentro de todo Chile. Hoy en día tenemos desde Copiapó hasta Puerto Montt, en estos 120 proyectos que tenemos. Por lo tanto, lo que nos intentamos, ¿cierto?, o quizás diferenciar, y creo que es como nuestro caballito de batalla, uno sin lugar a dudas, y no una diferenciación, perdón, es el precio. Sí es un tema, pero el precio es un commodity, el panel también es un commodity. Si uno habla con empresas, ¿cierto?, que ofrecen algo de calidad, lo mínimo que uno puede tener es efectivamente ser competitivo al precio y tener equipamientos que sean de calidad, es decir, que tengan la garantía, por ejemplo, los paneles solares de 25 años, ¿cierto?, de generación, con 12 años de garantía de producto, el inversor también que tenga garantía extendible a 20 años, es decir, que los equipamientos sean
de calidad. Y lo segundo, cómo tratamos, intentamos diferenciarnos en esta competencia que podríamos llegar a tener dentro de ciertos proyectos, y creo que ahí destacamos mucho la experiencia de Hawái. Ahí es el know-how que tiene nada, en Estados Unidos, una empresa que lleva eso, ya más de 17 años, 18 años en la industria. Ninguna empresa en Chile tiene ese nivel de feedback, ¿cierto? De tanto en los procesos, en la ingeniería, en la operación de mantenimiento, en el monitoreo, en la limpieza, ¿cierto? En las proyecciones de generación, en las simulaciones de los sistemas, en calcular, ¿cierto? Los PR que pueden tener los sistemas. Entonces, ¿cómo hace que finalmente la confiabilidad y este acercamiento al mundo, ¿cierto? Avanzado, nosotros lo estamos trayendo hoy en día a Chile? Creo que en eso nos intentamos diferenciar. Por ejemplo, somos los líderes en los estacionamientos solares de Chile. ¿Ya? Entonces trajimos y fue lo mismo, para nosotros fue, no decir copy-paste, pero era algo, o sea, que se usaba mucho en Estados Unidos, en Hawái. Por lo tanto, fuimos los primeros en traer los estacionamientos a Chile y hoy en día somos los más grandes con estacionamientos solares en Chile. Y es una innovación para Chile, pero es algo que, ¿cierto? Que se usa mucho afuera. Y así con muchas otras cosas en donde nos permite marcar diferencias, ¿cierto? Y que no sea solamente el precio, y precio, sino también uno va ofreciendo distintos servicios. Así tenemos también otros proyectos en donde no, somos también dentro de empresa B, que son estas empresas que somos una certificación, que no Vamos, solamente... Sebastián, es que la Perdón, idea es que tenía para más adelante para que nos puedas vale, explicar en mayor perdón, detalle dale. eso, ¿ok? Para no adelantarnos tanto. Dale, Tengo que una eso era por el pregunta valor antes. agregado, perdona, dale, era por el Sí. valor agregado. Ah, Dale, perfecto, ok. perdona. Sí, que en ese sentido tengo una pregunta para cada uno. Lucas, ahí sí, tú que estás trabajando directamente viendo este tema de proyectos, por ejemplo, en Hawái. Hoy día, por ejemplo, ¿hay algo que realmente en Hawái se esté haciendo, ponte tú, mejor desde el punto de vista de instalación, desde el punto de vista, por ejemplo, de tecnología? ¿Hay cosas que allá llegan y que acá no? Si nos podrías, por ejemplo, comentar un poco de eso, Lucas, y después, Sebastián, si tú te podrías referir un poco a la importancia que hoy día tienen los servicios complementarios a la instalación propiamente tal. Tú hablaste recién de limpieza, súper importante. Tú hablaste, por ejemplo, de mantenimiento de plantas, así que si puedes después ahondar un poquito más en eso mientras escuchamos a Lucas. Dale, de todas maneras, sí. Mira, partamos de la base de que hoy en día las reglas del juego en Hawái son distintas en el mercado, por lo tanto, no permiten que el desarrollo del mercado sea lo mismo que en Chile, partiendo por la base del tema del net metering y el net billing. Después de que se acabó el net metering en el 2016 en Hawái, se establecieron distintas tarifas donde primero no se podía inyectar y después se podía inyectar, pero a un mayor descuento incluso de lo que se hace hoy en día en Chile. Entonces, ¿qué fue lo que logró eso? Fue que se abriera el mundo o el mercado de allá al tema del almacenamiento, porque si ya no tenía la red, ¿cierto?, para que actuara como mi batería, eh, teníamos que incluir el almacenamiento propio en los proyectos. Y en ese sentido, Racing Sun se logra posicionar como partner de instalación y representante de las baterías Tesla en Estados Unidos, o sea, en Hawái, y hoy en día, o sea, es uno de los instaladores más grandes de baterías Tesla, incluso a nivel mundial, porque si bien Hawái es un mercado súper chico, es un mercado es el mercado que mayor penetración solar tiene per cápita del mundo. Entonces, como decía Sebastián, todos estos incentivos hicieron que el tema del solar se masificara mucho y es este uso sobre todo lo que marca la mayor diferencia es el uso de las baterías para los sistemas, o sea que los sistemas en verdad son energéticamente independientes por un cierto periodo de tiempo, obviamente, que es lo que aguanta la batería, y donde también se están usando tecnologías como las tejas solares Tesla o paneles que son mucho más eficientes, paneles que en la misma superficie pueden generar mucho más energía, que son los paneles SunPower. Eh, Se está haciendo todo el tema de la red de electromovilidad para el 2030, con todo o sea, el transporte público que tiene que ser sí o sí eléctrico. Están empujando también la transformación de todo el parque automotriz al 2040 en el tema eléctrico. Están incluyendo ahora algo que se llaman las VPP, que son Virtual Power Plants, en donde yo inscribo mi batería, cierta batería de mi casa, a un programa donde todas estas baterías en conjunto entregan servicios complementarios a la red, de potencia, de frecuencia, etcétera. Entonces son todas cosas de un mercado que tiene, no sé, yo creo que estamos en Chile a unos 5 años, 7 años quizás como de estar en ese punto. Y,
y algo que es muy interesante también de ir viendo cómo se va desarrollando, porque como volvemos a repetir, es como la punta de lanza del mercado a nivel mundial y ha sido un lugar de prueba de todas las nuevas tecnologías que se han ido lanzando en el mundo en torno al solar. Otro ejemplo de eso son los optimizadores. SolarEdge, que es una marca de inversores israelí, ellos se diferencian porque tienen el control a nivel de módulo, tienen los optimizadores, que es cierto que para los que entienden de los inversores, los string inverters, tienen una cierta cantidad de MPPTs, y eso para ciertos diseños nos genera una limitante, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, tengo muchas inclinaciones distintas o distintas orientaciones, me limita a la eficiencia que yo puedo generar en el sistema. Con el tema de los optimizadores, valga la redundancia, se optimiza cada uno de los paneles a su máxima producción, teniendo en consideración que uno puede tener sombra, y eso no necesariamente me va a matar el string que tengo, ¿cierto? Que está conectado a ese panel. Maximiza la producción independiente de las condiciones que se combinen en ese lugar, como muchas veces lo limitan los string inverters. Entonces, son un montón de cosas las cosas que se hacen distintas y que marcan la diferencia con un mercado como el chileno, pero que sin duda va para allá. O sea, y los mercados del mundo van hacia allá. Y la generación Perfecto. distribuida, para que sea posible, tiene que apalancarse en algo así. Sí, Claro. de todas maneras, súper interesante. Antes de escuchar a Sebastián, muy cortito, Lucas, que me llamó la atención eso del tema de que ustedes han implementado hartas baterías Tesla y todo ese tema. ¿Cómo llegaron a tener me imagino, una representación que ustedes tienen allá en Hawái de la marca directamente? Sí, Tesla trabaja, se llaman Install Partners, y Rising Sun, o sea, en su momento probaron con distintos partners en el estado de Hawái. Algunos de ellos, con todos estos cambios de mercado, quebraron y no pudieron salir adelante, y Rising Sun demostró estar a la altura de las expectativas que tenía una empresa como Tesla, que sin duda es muy exigente, y hoy en día son al final el caballito de batalla que tienen para lanzar todos estos nuevos productos. Eh, Incluso les podría contar un montón de cosas más que hacen ellos, pero al final esa relación que lograron establecer, y gracias a la calidad del trabajo que hacían, les permitió tener un producto que hoy en día es único a nivel mundial, y que nosotros también queremos traer a Chile, pero hoy en día las condiciones no están dadas todavía para que eso sea algo rentable y atractivo en nuestro mercado. Perfecto, muchas gracias. Sebastián, con los servicios complementarios, ¿qué nos puedes decir de eso respecto al desarrollo y si realmente hay una oportunidad de crecimiento de nuevas empresas, por ejemplo, que ya dejen de lado, por ejemplo, el tema de la instalación y se centren en otro tipo de servicios que probablemente la industria solar hoy día necesita? Claro, eso sí, sí, de todas maneras, hoy en día, o lo que nosotros también decimos, una vez que el proyecto está construido, el sistema, ¿cierto? El sistema solar, es cuando recién comienza el proyecto, recién comienza la realidad, ¿cierto? Porque ahora tenemos que ver que efectivamente el proyecto genere bien, que el proyecto no tenga problemas, ¿cierto? Es recién el punto de partida de todos los posibles riesgos o problemas que podría generar. Entonces, ¿cuáles son como estos servicios complementarios? Entendiendo no como conceptualmente se entiende un servicio complementario, ¿cierto? Entendamos que el servicio complementario es el almacenamiento energético, ¿cierto? Controlar de frecuencia, voltaje, pero entendiendo un servicio complementario al fotovoltaico, sobre todo en la operación de mantenimiento. Creo que dentro de esa operación de mantenimiento, nosotros tenemos mucho que aprender de mercado de afuera. ¿Y por qué? Porque es un mercado muy incipiente. Es decir, la ley del billing, sobre todo, está desde octubre del 2014. Por lo tanto, recién estamos comenzando a ver los primeros 5 o 6 años de los primeros sistemas, ya que podrían llegar a empezar a tener efectos los inversores, ¿cierto? El sistema del cableado, una menor fiscalización, sobre todo en un principio. Por lo tanto, uno de los puntos importantes en la operación de mantenimiento, por ejemplo, son la limpieza de los paneles. ¿Ya? Y la limpieza de los paneles es el costo más importante, y si uno no tiene, ¿cierto? Aquí tenemos un ruido, pero eso sí. Déjame revisar. Puede ser. Dame un segundo. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Vale, eso, la limpieza de los paneles, perdón, ahí que me fui.
en la limpieza de los paneles es un costo muy importante y es obviamente que marca la diferencia en cuanto al el nivel de generación que uno está proyectando y finalmente los ahorros que uno puede generar o también la recuperación, ¿cierto?, de CO2 o mitigación de CO2 que uno puede generar. Por lo tanto, la limpieza, y hay distintos también sistemas de limpieza, incluso hoy en día existen sistemas de limpieza automático, con agua, otros que son sin agua, por lo tanto van aportando a que uno tenga esta variable más controlada. También, como servicio complementario dentro de esta operación y mantenimiento, es importante, ¿cierto?, el chequeo mecánico, ¿cierto?, y también eléctrico de los sistemas. Es muy importante que en la parte mecánica, ¿cierto?, que la estructura, ¿cierto?, esté bien sellada, por ejemplo, si hay techo, que se mantengan los sellos a techo, no genere filtraciones, que efectivamente las uniones de toda la estructura se sigan manteniendo y conservando de buena manera. Lo que es el tema eléctrico, es decir, tener con termografías y hacer las revisiones eléctricas y también revisar estos puntos calientes, ¿cierto?, que se generan tanto en los tableros como en los paneles. Es decir, hay un mundo, hoy en día es un mundo todo lo que es la operación de mantenimiento, es algo que como país no tenemos, ¿cierto?, una experiencia porque es muy reciente el mercado. Estos sistemas son a 25 años y los sistemas quizás más antiguos que pueden venir un poquito de los primeros PMGE, ¿cierto?, ya que pueden llegar a tener ahora 6, 7 años. Entonces es bastante reciente, es bastante incipiente y hay mucho por trabajar. Por ejemplo, el desierto de Atacama es un clima que es bastante hostil y bastante especial en Chile. Entonces hay por ejemplo, uno puede hacer innovaciones incluso en cuanto a los inversores, por las diferencias de temperatura que tienen, ¿cierto?, por el nivel de soiling o el nivel de ensuciamiento que tienen esos inversores. Hoy en día no es algo que estén diseñados para soportar ese tipo de clima. Entonces, nada, es todo un mundo y creo que se abren muchas oportunidades dentro del mercado Yo, y que le va a hacer falta. yo, La yo última, quería, o quizás decir, temas de reciclaje, no, que quería comentar el tema que lo tenía acá anotado como tema de reciclaje de todo este tipo de productos. Todavía le falta al mercado, ¿cierto?, madurar, pero en algún minuto esto se va, ¿cierto?, o se va a ir desgastando, ya sean distintos componentes, y es importante, ¿cierto?, que nos hagamos cargo de los residuos que los sistemas fotovoltaicos puedan llegar a generar. yo Sí. quiero complementar algo que dice Sebastián ahí, que creo que también puede ser bien útil, sobre todo para la audiencia que tenemos hoy en día. En Chile todavía, justamente por su inmadurez de mercado, no se le toma el valor que se le debería tomar a la operación de mantenimiento, y eso tarde o temprano va a terminar siendo un problema. Es una lección que nosotros también ya aprendimos de afuera, pero al punto que quería hacer es, hoy en día tampoco en Chile existen muchos técnicos preparados y especializados en el manejo, control, operación y mantenimiento de los sistemas solares. Eh, y eso, por ejemplo, nosotros nos ha pasado que técnicos eléctricos sí encontramos, técnicos que saben de electricidad sí se encuentran, pero no gente que entienda realmente los inversores, no gente que realmente entienda los sistemas de almacenamiento. Entonces, esa especialización de poder entender cómo funcionan los sistemas solares, no solamente abre la oportunidad del campo laboral para poder trabajar como instalador, como jefe de cuadrilla o tener una empresa de instalación, sino que también justamente para abrir la oportunidad de poder proveer servicios de operación y mantenimiento, y al entender a cabalidad el funcionamiento de los sistemas solares, poder ser eficiente en el arreglo, porque a nosotros nos pasa, y nos ha pasado mucho cuando nosotros empezamos con nuestra área de servicio, nosotros en verdad empezamos a aprender haciendo, y eso es muy ineficiente para las empresas. Entonces es súper bueno para las empresas que manejan este tipo de proyectos que hay una oferta de profesionales y técnicos que estén bien capacitados y preparados para poder resolver cualquier problema que se presente en los sistemas. Y eso va a ir Perfecto. solamente en crecimiento. Sí, de todas maneras, muchas gracias. Obviamente esa visión nos sirve mucho y les sirve mucho a nuestros alumnos y alumnas que están hoy día acá presentes. Vamos a abrir las preguntas que hay algunos alumnos que tienen algunas preguntas, pero antes y mientras escriben, y alumnos que se animen a obviamente abrir el micrófono y preguntar directamente lo pueden hacer, pero antes quiero, dejarlos con Fernando, el profesor Fernando Donoso, y también colega en Duoc, que tiene una pregunta que hacerles a ustedes. Mientras se preparan los alumnos ahí, yo sé que Vicente tiene una pregunta que sería bueno que se la pudieras hacer directamente a Lucas, y los alumnos y el resto que tenga alguna consulta la van a poder hacer después. Fernando. Gracias, Juan Pablo.
Bueno, Sebastián, Lucas, viendo el tema que comentaban recién sobre lo que es la educación, una de las cosas que yo siempre le he recalcado a mis alumnos, y también ellos pueden, están súper conscientes que está mi hija acá al lado, Sí, la déjale. diferencia que hay en la educación, yo por ejemplo a veces veo a mi hija en sus libros, y también se lo comentaba Juan Pablo, energía solar. Yo cuando era niño recuerdo, y tal vez Juan Pablo, eh, no tuvimos, yo no recuerdo haber visto un libro, por ejemplo, de ciencia con energía solar, energía eólica. Ahora mi hija sabe lo que es la energía solar, sabe lo que es la energía eólica, y eso también muestra un cambio en lo que es la educación. Y una de las cosas que yo veía en la página de ustedes, que la estaba revisando, este proyecto que tienen, por lo menos el video que hice de Machalí, el Colegio Goya, de hecho, estoy Mm. casi seguro que mi sobrino estudia ahí, estoy casi seguro, no lo recuerdo bien. Entonces, bueno, la importancia de que ustedes como empresa también no solo se dediquen a la instalación, la implementación, sino que también a educar a estas futuras generaciones que son los futuros clientes de nuestros alumnos, los futuros clientes de los futuros alumnos que quieran estudiar esta carrera. Y eso, bueno, yo conversaba con Juan Pablo. Bueno, primero quería saber si estaban todavía trabajando con este modelo de educación ambiental. Y también ahí yo creo que me voy a tirar voy a tirar al río Juan Pablo, ofrecer también si es que ustedes necesitan alguna ayuda, alguna cooperación como Duoc, que nosotros podamos también trabajar en esta cruzada de lo que es la educación a la energía solar en los colegios o en entidades rurales. Tenemos alumnos que vienen en regiones que de repente también podrían participar también. No sé si podríamos llegar a hacer algo por ahí. Metería el puente, Juan Pablo, metería el río. Dale nomás, esa es la ¿Verdad? idea. ¿Ah? Ahí hay es una historia súper, y qué bueno que lo mencionaron también porque es como es una parte bonita de la historia de Rising Sun. Sí, Y por qué nace o por qué parte eso, por qué partimos con eso fue justamente por ese como ese golpe que nos dimos de cuando llegamos a Hawái y dijimos, o sea, ¿qué está pasando acá? Nosotros en el colegio nunca habíamos visto ni siquiera, yo me acuerdo, lo único que había leído en el colegio era un párrafo que salía del desarrollo sostenible, definido en 3 líneas lo que era, y eso era todo. Cuando llegamos a Hawái, llegamos a un lugar donde todas las casas tenían paneles, donde todo el mundo reciclaba, todo el mundo era súper consciente como de los temas del entorno, y eso nos pegó muy, muy bien a nosotros. Y dijimos, bueno, entonces vamos a volver a Chile y lo vamos a romper con esto. Y lo que nos pasó fue que cuando llegamos nos encontramos con una barrera cultural súper fuerte, en donde la gente no entendía esto, no sabía, no le llamaba la atención, tanto obviamente siempre hay interesados, pero en general no era así. Entonces, también como emprendimiento en su momento y compitiendo con empresas que eran mucho más grandes y con gente también mucho más adulta y mayor experiencia en el mundo laboral, digo, ¿cómo hacemos para diferenciarnos? ¿Cómo hacemos para darle una segunda vuelta al solar y que no sea solamente vender ahorro, vender energía más barata, vender paneles, que al final es un commodity que todos pueden hacer? Y ahí fue que nació la idea del proyecto que hicimos en el Colegio Goya, en donde le dimos como una segunda vuelta al modelo ESCO, ¿cierto? Que el modelo del financiamiento de las plantas solares, donde las instituciones, las empresas, los colegios no hacen una inversión y las empresas como nosotros nos dedicamos a venderle la energía o financiar el proyecto a través de la venta de energía. Y lo que hicimos ahí fue, ¿por qué en vez de ofrecerle al colegio un ahorro que de repente no era tan atractivo, porque de repente hay veces que por un 10% de ahorro en la cuenta no querían hacerlo, ¿cierto? Porque era un sistema financiado? Dijimos, ¿por qué no agregamos valor a su propuesta educativa, ¿cierto? A través de invertir los ahorros que genera el sistema solar en cosas que mejoren la calidad de educación. Y por eso fue que nació la idea de, con esta bolsa de ahorro que es cierto que nosotros teníamos respecto de los sistemas, bueno, invertámoslo en iniciativas que ayuden a la educación ambiental del colegio. Y ahí fue que nació el proyecto de educación ambiental, que lo desarrollamos en conjunto con otra empresa, el proyecto de reforestación que hicimos, y todo eso basado en el punto de que estas cosas no se tienen que solamente aprender por el libro. Ojalá pudiésemos darle un medio práctico para entender esto y acercar a los niños y a la gente y a la comunidad escolar a este tipo de cosas, y fue por eso que quisimos desarrollar este proyecto con un enfoque mucho más práctico y tangible. Nosotros usamos la palabra de tangibilizar el solar,
y que los niños y la gente del colegio, o sea, entrase al colegio y viese el sistema solar y que pudiesen usar, por ejemplo, la data del sistema solar para hacer problemas de estadística o de matemática y que pudiesen aprender los ramos normales que tienen, pero a través de cosas relacionadas a la sustentabilidad y con algo que estuviese ahí físicamente en el colegio, y eso tuvo un impacto tremendo, de hecho, en el Colegio Coya. Tuvimos hasta gente, apoderados, que nos escribieron a decirnos que gracias al proyecto que nosotros habíamos hecho, se habían decidido por ese colegio para hacerlo. Lamentablemente, hemos tenido bastantes trabas en poder escalar este modelo, porque no hemos logrado como encontrar al partner de financiamiento que esté dispuesto a sacrificar parte de la rentabilidad del negocio solar para poder como aumentar el impacto. Pero sí es algo en lo que a mí personalmente son los proyectos que más me gustan que hemos hecho, y son un tipo de proyectos que me encantaría poder hacer más en Chile. Ahí, y en ese sentido de agregar valor, que es básicamente lo que ustedes hacen, de diferenciarse, no solamente vender o instalar paneles, porque eso lo puede hacer cualquiera. Cuéntame un poquito, Sebastián, respecto de esto, que ustedes son una empresa B hoy día. ¿Qué significa? Cuéntale, por favor, a nuestros alumnos y alumnas, qué significa ser una empresa B y por qué ustedes tomaron la decisión de convertirse y certificarse en el modelo, en el sistema B. Perfecto, y eso fue, nosotros lo aprendimos estando en la universidad, ¿ya? Y en eso cuando estábamos comenzando, incluso terminamos la universidad y ahí comenzamos con Rising Sun. Y ahí nos empezaron a comentar qué es ser una empresa B. La empresa B es principalmente una certificación, pero lo que uno hace en esta certificación, más allá de tener como este sello, uno dice, bueno, ¿para qué voy a querer tener la imagen de ser una empresa B? ¿Qué significa ser una empresa B? Ser que la rentabilidad económica no es solamente el fin, sino también tiene que haber una rentabilidad medioambiental y también social. Es decir, son tres aristas de la sustentabilidad: algo sustentable económicamente, medioambientalmente y socialmente, si no, no es sustentable. Y más allá de tener esa certificación, ¿cierto? Y que es como finalmente van a gloriarse o tirarse flores, ¿cierto? Porque yo soy, o me comprometo con esto, uno también cambia los estatutos, uno legalmente se compromete, ¿cierto? Y en estos estatutos que uno queda comprometido, uno puede irse preso si uno no cumple estas directrices, en donde el objetivo de la empresa no es solamente la rentabilidad económica, sino también esa preocupación por el medio ambiente, por lo medioambiental y lo social. Dentro de esto uno empieza a pertenecer a la comunidad. Ya hay más empresas, uno empieza a decir, bueno, quizás hay más gente que piensa así, no somos los únicos, y por eso se empieza a generar una comunidad de empresas B. Y en esta comunidad uno empieza también a hablar, ¿cierto? Y a escuchar, incluso finalmente terminamos trabajando con otras empresas B, que es el proyecto El Coya, por ejemplo, de los modelos de negocio que ellos están implementando, ¿cierto? Beneficios sociales, por ejemplo, con los mismos trabajadores, cómo están con los proveedores, ¿cierto? Cómo tratan a los proveedores, cómo se manejan también con los clientes, qué beneficios, ¿cierto?, medioambientales uno está haciendo, si uno está compensando la huella de carbono, y uno empieza a hablar y a entender esta comunidad. Uno también se empieza a medir, ¿cierto? Empieza a evaluarse y uno dice, mira, tengo fortaleza, ¿cierto?, en X motivos, se llama como gobernanza, pero tengo otras debilidades, por ejemplo, en la parte social. Bueno, ¿cómo voy mejorando, ¿cierto?, y equilibrando y tratar de finalmente ser una mejor empresa? Y creo que cuando nosotros llegamos, una diferenciación fue, o sea, no diferenciación, pero más o menos fue entrar a esta comunidad y empezar a entenderla mucho mejor. Y dijimos eso por el lado de las empresas, y por otro lado dijimos, en la parte solar vamos con asesor. Tenemos que pertenecer a comunidades en donde, por un lado empresarial, ¿cierto?, vaya en nuestra línea, y por otro lado, ¿cierto?, como gremio o rubros que estamos, también vayamos aportando. Eso, y en eso, nada, y ahí, bueno, dentro de esta iniciativa en Empresas B fue que con empresas de educación medioambiental, ¿cierto?, con empresas de reforestación, incluso hay también una máquina, ¿cierto?, que convierte el aire en agua, que también era bastante interesante. Entonces, como uno finalmente va mezclando todas las iniciativas que finalmente el sol, la electricidad, el aire, ¿cierto?, es agua, y uno va entendiendo como concepto y cuáles son los medios para generar esto. Pero el día de mañana no sabemos, el panel solar quizás no exista, tiene mucha historia el panel solar, pero efectivamente, como entregar esas herramientas ¿cómo se llama?, a la parte de la educación, algo que nos llena mucho. ¿Cuál es el problema que hemos tenido hoy en día, aparte de lo que comentaba Lucas? El segundo, bueno, la realidad que se vive hoy en día en Chile. Entonces tuvimos que, o sea, vamos a hablar con un colegio y nos tiran, ¿cierto?, una manzana en la cara, ¿cierto? No es el minuto para ver este tipo de proyectos
hoy en día los colegios están bastante complicados, entonces lamentablemente hoy en día no nos podemos enfocar en algo así porque entendemos y hay que ser realistas siento que las prioridades y preocupaciones hoy en día de los colegios es prácticamente nada, no sobrevivir, sino volver a clases, cómo educar, este cambio digital, ¿cierto? Están en otra, ¿cierto? Y por lo tanto se han postergado los proyectos educacionales. Y con el último punto que comentaba Fernando, en cuanto a temas de educación y si nos podemos ayudar con ustedes, o sea, nosotros felices, aquí la idea es de promovernos, en general estamos en muchas charlas, en general nos piden, ¿cierto?, que vayamos a hacer este tipo de cosas y si efectivamente, nada, nos vamos apoyando, ¿cierto?, con instituciones y con gente también que quiera aportar, bienvenido y la idea es seguir promoviendo esto y seguir, nada, haciendo crecer la industria. Así que, feliz Fernando, y hay que ver finalmente el cómo lo podemos hacer, pero muy abierto a ver cómo puede ser la posibilidad de hacer algo en conjunto. Súper. Que bueno, me alegra escuchar, bueno, a los dos, obviamente, que están disponibles y que tienen esta motivación, que es súper importante, no solamente hacer negocios y agregar valor de otra forma, no solamente contribuyendo, obviamente, a hacer que la energía sea más limpia, sino que también apoyar a las comunidades, preocuparse también de otras necesidades que nuestra sociedad hoy día tiene. Bueno, quedan básicamente tres partes o tres pequeñas partes en este conversatorio. La primera, si es que hay algún alumno que quiera hablar o preguntar algo. Yo sé, Vicente, por ejemplo, tú que tenías una pregunta respecto del tema de la capacitación. No sé si estás por ahí. Sí, aló. Aló. Sí, te escucho muy Hola bien. Juan Pablo, hola Sebastián, Lucas, mi nombre es Vicente. Mi pregunta, Claro. alumno de primer año, mi pregunta es, bueno, primero si ustedes recomiendan, dado cómo se está dando todo en Hawái, el nivel que lleva en este momento de lo que es energías renovables, ir a capacitarse, por ejemplo, para allá, hacer cursos de especialización quizás allá, quizás sea una buena escuela. Eso es una cosa. Y la segunda es si ustedes, bueno, también toman como de potrillo al talento, por ejemplo, para partir desde prácticas y quizá desarrollándose dentro de la empresa. Esa también es mi otra duda. Claro. Bueno, ahí con la primera, el dúo podría ser una alianza ahí con Hawái, pues yo creo que ese es el primer punto de partida. No, pero, o no, podría ser algo bueno. Sí, de todas Eh, maneras. pero con temas no, pero lo que es complicado en ese tipo de prácticas son las visas. Ese es un gran problema al momento de realizar este tipo de prácticas. Ya en Estados Unidos son bastante restrictivos. Ya uno puede hacerla, pero eso, no es tan fácil. De todas maneras, uno aprende mucho en un mercado desarrollado. Ya, No, pero yo lo digo, se ve. perdón, yo lo digo como aparte, o sea, si uno puede y tiene la posibilidad de hacerlo, ir a Hawái, o sea, igual la primera parte de la pregunta es como por la cuenta de uno. De repente hay, ¿cómo se llama esto? Cursos que Academia o hagan otros, escuelas, claro, quizás, academias que claro. uno pueda, claro, o sea, no como práctica directamente de ustedes que vayamos a Hawái. O sea, eso yo sé que igual es más difícil. Claro. Eso lo puedo pensar más, la segunda parte de la pregunta más enfocada en Chile. Y un muy buen lugar donde se puede aprender en un mercado súper similar a Hawái es Australia, y donde sí hay muchas facilidades para sacar la visa como chileno, ir a trabajar para allá. Conocemos varios casos de gente que ha ido a trabajar para allá y han trabajado de instaladores, han trabajado en el campo en sí, y han sido súper buenas experiencias y han aprendido mucho de eso. En cuanto a cursos, porque que esa es finalmente la pregunta, mira, ahí yo te mentiría, yo no estoy seguro de los cursos. Nosotros trabajamos en la empresa, entonces como nos hacían capacitaciones internas. Entonces quizás no tenemos la noción o eso, personalmente de cómo es el tema de los cursos allá en Hawái. Pero sí, lo que dice Lucas está perfecto. En Australia es mucho más fácil la visa y es igual de desarrollado hoy en día el mercado, está muy desarrollado el mercado. Súper. Y la segunda parte con respecto a si ustedes toman alumnos, ¿cómo se llama esto? Que están recién empezando, estoy hablando del Chile en este caso. Lo hacemos mucho. Lo hacemos mucho. De hecho, mucha gente que hoy en día trabaja en Rising Sun partió haciendo la práctica con nosotros, y hoy en día ya llevan años, incluso algunos, y estamos constantemente tomando gente nueva para práctica en distintas áreas, desde práctica en el área de operación y mantenimiento para aprender o ayudar en la parte de servicio, como también en el área de ventas, en el área de operaciones. Así que en ese sentido también la puerta está abierta para gente que esté buscando práctica o tener una experiencia. Buenísimo, Súper. muchas Bueno, gracias. ahí
Ahí, muchas gracias a ti, Vicente. Ahí, bueno, Lucas, Sebastián, cuando necesiten nos avisan directamente y nosotros les mandamos, obviamente, a los alumnos que requieran, obviamente considerando el talento que tienen los distintos alumnos. Tenemos dos cosas pendientes. No sé si hay alguna otra duda respecto o consulta de los alumnos y Yo, alumnas. profe, por favor. Ah, Alejandro, por favor. Hola, Lucas y Sebastián. Soy Alejandro. Hola, hola. Y mencionaron recién Hola, que la opción de irse a trabajar a Australia, ¿cierto? ¿Esto es por medio de la Work Holiday o habría Sí. que...? Sí, ah, Sí, bueno. la Work Holiday. Bueno, vale, gracias, eso era. Es buena que, o sea, si estáis pensando en hacer eso, obviamente que dependiendo de dónde queráis ir, que investiguen de empresas que hayan ahí y una vez que lleguen, en vez de ir a hacer el típico trabajo en la construcción o ir a trabajar de mesero, ir a tocar la puerta a estas empresas, incluso quizás mandar correos desde antes y cosas así y ver si es que hay posibilidades para trabajar con ellas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sebastián, teníamos pendiente, tú habías preparado unas láminas, no sé si vamos a alcanzar directamente a verlas, pero les comento a ti, Lucas y Sebastián, el día, y esto es una primicia que vamos a lanzar hoy día más tarde. Ignacio, ¿tú tienes una pregunta? Dame un segundito, Ignacio. No, ok, no hay pregunta. Vamos a lanzar más adelante, pero bueno, o sea, yo los quiero dejar invitados porque el día 8 de julio, vamos a hacer el primer seminario de energía solar por parte, digamos, de una organización de educación superior, donde vamos a tener a varios expositores, obviamente, en materia de energía solar. Vamos a estar con la SEC, vamos a estar con organizaciones que promueven la energía solar, obviamente vamos a invitar a CESOL, y si ustedes quieren venir, obviamente, en esa instancia a presentar qué es lo que están haciendo, sus proyectos, y hablarnos quizás de esas proyecciones que quedaron pendientes, Sebastián, sean bienvenidos. Ya no alcanzamos, como te digo, en esta oportunidad, pero si quieren estar presentes en esa oportunidad, en los primeros días de julio, bienvenidos sean. Ya, pues feliz ahí conversamos para coordinar como de esos días y horas, pero feliz también si eso nos encanta participar en este tipo de iniciativas y si podemos aportar y nos invitan, bienvenidos, y si no también nosotros tratamos de abrir las puertas también para seguir expandiendo esto, así que feliz Juan Pablo. Muchas gracias. Y para cerrar me gustaría pedirles a cada uno, darle unos minutitos ahí para que puedan desarrollar y poder aconsejar a nuestros alumnos. Decirles básicamente, o qué les recomendarían ustedes con la experiencia que tienen, con el conocimiento de mercado. Ustedes ya van probablemente muy adelantados respecto de lo que es trabajar en el mundo solar. Entonces, hoy día estamos con alumnos en una situación de pandemia, ha sido súper difícil. Estamos, obviamente, claro, programando las clases prácticas cuando se levanten las cuarentenas principalmente, pero ¿qué es lo que podrían hacer mientras nuestros alumnos? ¿Cómo podría aprovechar el tiempo? ¿Qué es lo importante o qué ven ustedes, por ejemplo, cuando contratan a un técnico en energía solar? ¿Cuáles son las habilidades que hoy día esos técnicos deberían tener, ¿cierto?, para poder ganar una próxima entrevista laboral? Yo creo que parte de nosotros como Duoc es preparar a nuestros alumnos para que salgan, obviamente, siendo lo más competitivos posible a este mundo laboral que es tan demandante. Los escucho. No sé si Sebastián, Lucas, ¿quién quiere partir? Si quieres parto yo, Lucas, voy yo. Mira, creo que el punto uno, creo que quizás hablando como mercado, y bueno, puede venir muy de cerca, pero es una linda industria, es bastante incipiente y es súper desafiante, tiene obviamente sus cosas malas, ¿cierto? Y negativas, como también cosas positivas, es decir, uno, o sea, la construcción, uno también se estresa, ¿cierto? Tiene que sacar ciertas cosas, tiene ciertos plazos, tiene ciertos hitos, pero es una linda industria porque, o quizás finalmente lo que uno está haciendo, efectivamente uno está generando ciertos cambios, que sean granitos de arena, que sean más pequeños, uno está generando ciertos cambios a nivel de la matriz energética y de cómo se concibe esto por años, ya tanto a nivel de tipo de generación como también la forma en que estamos generando la energía. Y creo que eso es algo que no hay que perder de foco cuando uno está en el día a día, y eso es como en la industria que estamos metidos y el proceso de cambio que también que estamos generando, que lo estamos haciendo todos. Y en cuanto a qué realizar de manera personal o qué es lo que nosotros también como empresa y sobre todo un recién egresado, creo que es la motivación que se tenga y la proactividad que tenga el alumno. Más allá de las capacidades técnicas, creo que efectivamente un recién egresado puede tener cierta base, pero no va a ser, ¿cierto?, un experto en efectivamente sistemas fotovoltaicos, eólicos o lo que sea, pero sí lo más importante de yo esa proactividad y esa motivación
por las ganas de aprender, por las ganas, ¿cierto?, de seguir mejorando, por las ganas de eso, de ir innovando, ¿cierto?, de ir aportando finalmente a esta industria que está creciendo. Creo que eso es el punto uno de cómo se llama, de lo que nosotros miramos cuando también queremos incorporar a alguien dentro de la empresa. Lo segundo también que quería comentar es bueno, este periodo, ¿cierto?, difícil de pandemia, donde quizás uno siente que el mundo se está viniendo un poco abajo. Creo que en el sentido optimista es una gran oportunidad para la energía solar. Este tipo finalmente, diría que el 99% de las empresas deciden tener energía solar o toman esta opción por un tema económico, mucho más que un tema medioambiental. Y se hace mucho más relevante ya ahorrar en tu sistema eléctrico cuando te está yendo mal. Ya en los periodos, entonces, ¿cierto?, cuando hay crisis económica, ya en este caso fue obviamente una crisis sanitaria que también conlleva una crisis, ¿cierto?, económica, mucho desempleo, los sistemas, la energía empieza, ¿cierto?, a crecer, es decir, la demanda energética en este tipo de proyectos de generación distribuida empieza a crecer. Entonces, para nosotros vamos como más o menos en contra del mercado, es decir, cuando hay un decrecimiento del mercado, la energía, ¿cierto?, fotovoltaica empieza a tener un crecimiento. Entonces vamos en contra de cómo va creciendo el mercado. Entonces eso es algo que estamos en una buena industria, estamos en una industria que está partiendo, que está creciendo, ¿cierto?, que hay un desarrollo muy importante aquí en Chile, y que en los momentos de crisis es cuando más se fortalece esta industria. Ya, por lo tanto, eso es como también ese mensaje de que, y eso lo vivimos, lo estamos diciendo porque hoy en día nosotros lo vivimos el día a día. Tenemos problemas, sí, se demoran en pagar, ¿cierto? Hay otro tipo de problemas, ya, pero es más proyectos y más proyectos y más proyectos, y eso ahí es algo que es quizás para hacer como ver el vaso, ¿cierto?, medio lleno, y comentarles como que están y estamos en una linda industria y una también industria que es buena y también es estable. Así que eso por mi parte. Muchas gracias Sebastián por tus palabras y obviamente la experiencia que nos transmites, obviamente, con estas ideas. Lucas, tus palabras de despedida, consejo a nuestros alumnos. Yo por mi lado, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Sebastián, pero quería hacer énfasis en el, y esto es algo, o sea, más allá de sea energía solar o no, es para la vida, es mostrar esa hambre, esa energía, esas ganas de aprender, de crecer, de salir adelante, es lo más importante para mí, y me ha tocado entrevistar a muchísima gente para distintas posiciones, es mostrarse siempre disponible, abierto, con ganas a crecer, a aprender, y creo que todo lo otro al final después se da solo. O sea, con esa actitud correcta, con la base, uno puede aprender lo que sea. Si es al revés, no. Hay gente que es muy inteligente y que sabe muchas cosas, pero que no tienen esa actitud, esa hambre, que no la transmiten, y eso para mí es incluso prefiero trabajar con alguien que no sepa y que empiece de cero, pero que tenga ganas, que con lo contrario. Así que eso, que a ponerle con ganas. Sí. Tremendas palabras, Lucas, muchas gracias. Y bueno, ya estamos despidiendo este conversatorio. Nuevamente agradecerles a los dos, creo que el aporte que han hecho hoy día es súper relevante. Conversamos temas que son súper significativos para poder entender el mercado solar. Yo te decía, Sebastián, nosotros hacemos esto en Duoc justamente, y esto está totalmente fuera del horario de clase. Lo hacemos porque creemos como institución que es importante el hecho de acercar a nuestros alumnos al mercado laboral. O sea, yo me acuerdo cuando pasé por la universidad en que no conocía el mundo, no conocía dónde iba yo efectivamente a trabajar. Y cuando, bueno, con un par de colegas, obviamente en Duoc, nos planteamos esto mismo, este desafío de justamente cómo entregar más herramientas, y llegamos a estos conversatorios, además de otras iniciativas que tenemos. Así que muchas gracias por ser parte de esto, muchas gracias por la experiencia y muchas gracias por la buena voluntad. Yo cuando contacté a Sebastián inmediatamente me dijo que sí, y valoramos también mucho el que Lucas haya también estado hoy día acá. Así que eso, un gran abrazo, cuídense mucho y espero que nos volvamos a ver pronto. Eso, igualmente, y muchas gracias a ustedes ahí. Sí, pues ahí a todos también por estar hoy día a las 6:30 escuchándonos, ¿cierto? Juan Pablo, por la invitación, también por la iniciativa, como tú dices, de traer como experiencia del mundo real a los alumnos y seguir potenciando, ¿cierto?, la educación, y tú también estás metido en la parte institucional también, así que nada, pues muchas gracias y eso, disfruten ahí del curso y lo que queda de las clases.
Así que estén bien. Un abrazo. Fernando, Súper, para ti gracias. también. Chao. Saludos a todos, muchas gracias. Que estén bien. Chao, que estén muy bien. Gracias también. Chao.